cara es esta? Anterior. Anterior. Y esta sería Posterior. Ya, la cara anterior, ¿cómo se llama esto? Fosa subescapular. Muy bien. Y otra estructura que se ve más por anterior es esta, ¿cómo se llama? Proceso coracoides. Proceso coracoide, que es como el dedito que tiene la escápula hacia anterior. Y a posterior tenemos más estructuras. Esta que es la más grande, que divide la escápula. La espina de la escápula. Y el extremo de la espina, El acromion. el acromion. Ya, y la espina entonces divide la escápula en un tercio superior y en 2/3 inferiores. Este de arriba es la fosa Supraespinosa. supraespinosa y abajo Infraespinosa. ahí se inserta el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Ya. Y la cara lateral de la escápula o el borde lateral tiene una superficie articular. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoidea. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoidea. Ya, la cavidad glenoidea articula con La cabeza del húmero. ahí está la cabeza del húmero, ahí articula. Y forman una articulación Glenomeral. glenomeral que es sinovial Esfenoidea. ¿ya? Se puede mover flexión, extensión, separación, aducción y también rota. Y recuerden que la cavidad glenoidea tiene un fibrocartílago que se llama labrum, ya que es como lo recubre por toda la... así como un anillo en el fondo que recubre es casi como una C que queda cerrada por un ligamento y ¿cómo se llama? Aumenta la superficie articular para que el húmero no quede así como tan bailando ahí al... Eso con la escápula. Veamos la clavícula antes de ver el húmero. La clavícula. ¿Cómo podemos diferenciar de qué lado estamos viendo la clavícula? Si es medial, lateral o al revés. La S, ya, sí, la también. ¿Cuál es la más lisa? La anterior. La superior. La superior. Y tiene dos caras, una superior y una inferior. La superior es más lisa y la inferior es más rugosa, tiene más como impresiones de ligamentos. Ya la otra forma es lo que decían ustedes, como tiene una forma de S itálica, tiene una convexidad hacia anterior o una gran concavidad hacia posterior. Y lo otro es el de los extremos. ¿Se acuerdan que los extremos? Uno de los extremos era... Ya, ¿y cuál sería el esternal acá? ¿Ese? Ya, sí. Y el del acromion es más plano. ¿Se fijan? Es mucho más plano. Y el del esternón es más cuadrilátero o más grueso. Ya, entonces veamos la clavícula. Y la clavícula articula entonces por medial con el Esternón. esternón. Forma la articulación Clavícula. Esternón clavícula. externo-clavicular. ¿Y de qué tipo es esa articulación? Sinovial plana. Celar. No. Sinovial celar. ¿Ya? O esquina de montar también se llama. Ya, esa es una de las articulaciones de hombro. La otra que vimos, la glenomeral. Y la otra que forma la clavícula es la que va al otro extremo. Acromioclavicular. Y aquí está la acromioclavicular. Ya, esta sería la clavícula. Todo esto es la escápula y aquí está el acromion. O sea, ahí se une acromion con clavícula. En este caso sería como eso. Está al revés, ¿verdad? ¿Ya? Y formaría la acromioclavicular, que esa sí es sinovial plano, ¿cierto? De las tres articulaciones del hombro es la que menos se mueve. Ya. Y lo otro que no les había dicho, que las impresiones que deja acá abajo en la cara inferior, ¿se acuerdan? ¿Las vieron? Sí. Sí. Ya, la primera impresión de medial a lateral era de un ligamento que se llama costo clavicular, porque viene de la primera costilla y sube hasta la clavícula. Ya la otra impresión ahí se llama surco subclavio, que ahí va el músculo subclavio. Y la última impresión es la impresión del ligamento coracoclavicular, ¿ya? Que se divide en dos, que aquí está marca, aquí está trapezoideo y conoideo. Ya ese es el mismo que deja la impresión ahí debajo de la clavícula. ¿Ya?
Eso con la clavícula. Y aquí aprovechemos de ver esta que está representando todo lo que es la articulación glenohumeral y también la acromio clavicular. ¿Ya? Entonces, si esa es la acromio clavicular, la mayoría de estos, todos estos, son ligamentos. ¿Ya? No sé por qué están de este color, por eso es un poco confuso. Lo único que son músculos son estos dos. Ok, los voy a nombrar. Pero todos los demás son ligamentos, ¿ya? Entonces, si este es un ligamento de la articulación acromioclavicular, ¿cuál sería? Ligamento acromioclavicular, ya es más fácil. Aquí tenemos otro ligamento, este es el coracoides y este es el acromio. Este sería el ligamento coracoacromial. Y este ya se los dije, ¿cierto? Coracoclavicular. Y este me falta, sería el ligamento del coracoides, que aquí está mal hecho, pero este debería ir de acá del coracoides hasta el húmero. Entonces el coracohumeral. ¿Ya? Coracohumeral, hasta el húmero. Y lo único que son músculos aquí en este monito es este, que si ustedes se acuerdan, en el húmero habían dos tubérculos y había un surco intertubercular, había un tendón que subía por ese surco. ¿Se acuerdan cuál es? Cabeza larga del bíceps, ya bien. Sube por ahí y se inserta después en el tubérculo supraglenoideo. Bueno, se mete la articulación en el fondo glenoideo, es intracapsular. Y este es otro músculo, o otro tendón de un músculo que va debajo del espacio subacromial. ¿Se acuerdan que debajo del acromion hay un espacio que se llama el espacio subacromial? Y por debajo de este espacio pasa este músculo que es el... ¿Se acuerdan? Ya, este es el supraespinoso. Este es el bíceps y este es el supraespinoso. Ya, el músculo que es muy probable que, o es muy común que a la gente le dé tendinitis de este músculo porque generalmente todas las actividades del hombro son sobre 90 grados, no sé, de flexión o abducción, se comprime mucho ahí debajo del acromio. Entonces, el supraespinoso es el más común de los tendones que se inflama y forma tendinitis del supraespinoso. Y eso, ya estos que están grandes acá creo que son como cápsulas, no les vamos a preguntar porque es como entre cápsula con ligamentos glenohumerales que quisieron poner ahí para poner como el refuerzo de la articulación. ¿Ya? Eso. Entonces veamos ahora el húmero. Ya, el húmero entonces primero veamos la epífisis proximal. ¿Cómo se llamaría esto? Cabeza del húmero, ¿cierto? ¿Y esto? Cuello anatómico. Ya recuerden que cuello anatómico es donde se inserta la cápsula articular de la articulación glenohumeral. ¿Y este otro cuello, cómo se llama? Quirúrgico. Ese es el quirúrgico, que es más médico, ¿cierto? Que es donde cortan cuando le ponen una prótesis de hombro a los usuarios. Ya. Cabeza, cuello, entonces, y después vienen los tubérculos. Este sería el tubérculo mayor y el de atrás el menor, ¿cierto? Y entre ambos tubérculos, como ya lo había nombrado ahí, pasa un surco intertubercular, que está ahí representado con esa plasticismo. Surco intertubercular por donde sube cabeza larga del bíceps. Y eso como a grandes rasgos de arriba. Después en el cuerpo del húmero teníamos una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta un músculo que se llama deltoides, que va como por acá por el lado. Y por posterior del cuerpo, por atrás, hay otro surco que se llama surco para el nervio radial o surco del nervio radial. Ya. Eso entonces con el húmero para cuerpo y epífisis proximal. ¿Alguna duda con eso? Ya, y de ahí tenemos entonces la epífisis distal del húmero que va a formar, ¿qué articulación va a formar la parte de abajo del húmero? Ya, es la de codo, pero ¿qué específicamente? Articulación de codo. Articula con dos huesos. Pero articula con dos huesos. ¿Con qué huesos articula? Y una. El radio y la ulna. ¿Sí? Y entonces va a formar la radio humeral y la húmero ulnar. O ulna humeral. Ya, entonces para eso tiene estas superficies articulares. Esta que está este es por medial y esto es lateral.
Entonces, la que está más por medial, esta superficie se llama tróclea humeral. Una tróclea pues tiene dos vertientes y una garganta. Tróclea humeral articula con la ulna, con la escotadura troclear de la ulna, para hacer flexo-extensión. ¿Ya? Y al lado de la tróclea humeral está la otra parte de la superficie articular que se llama capítulo. Ese capítulo redondito es el que articula con el radio, con la cabeza del radio, que no la tengo acá, pero allá en el otro mesa lo van a ver. Cabeza del radio. Entonces aquí se forma la radio humeral y aquí se forma la húmero ulnar. Húmero ulnar, ¿se acuerdan de qué tipo de articulación era? Tiene una tróclea. Troclear, ya oye. Y la húmero ulnar, si esto es redondito, o sea, perdón, la radio humeral, esferoidea. ¿Ya? No se mueve como una esferoidea, pero en sí, como por la forma de las superficies, es esferoidea. Ya. Y a los lados de las superficies articulares, si se fijan, al lado hacia medial está el epicóndilo. ¿Ya? El más grande es el epicóndilo medial y el otro más chiquitito es el epicóndilo lateral del húmero. Y arriba de estas superficies articulares, arriba de la tróclea, tenemos dos fositas. Aquí está la fosita o fosa coronoidea. Al lado otro hoyito que es la fosa radial. Y por atrás, por posterior de la epífisis distal del húmero, está otra gran fosa que se llama fosa olecraneana. Bien. Fosa olecraneana. ¿Por qué? ¿Para qué son esas fosas? Porque aquí solo tengo la ulna para explicarles, pero aquí está el proceso coronoides, ahí está el olecra. Entonces la ulna articula ahí y cuando hace flexión, su proceso coronoides se debe meter ahí en esa fosita porque si no, no podríamos hacer la flexión completa. Lo mismo la cabeza del radio, para eso es. Cuando hacemos flexión, después volvemos a la extensión. ¿Ya? El olecranon se tiene que meter en la fosa olecraniana porque si no, no podríamos hacer extensión de codo. Chocaríamos ahí y no podríamos. Para eso son esas fosas. Ay, perdón. Eso. Se me olvidó algo. Ya, entonces vimos húmero, escápula, clavícula. ¿Damos los músculos ahora? Ya, es una extremidad o un miembro superior izquierdo. Recuerden que debería ser ahí. Entonces esto sería una vista anterior, ¿cierto? Y por acá sería la posterior. Ya, veamos los músculos del hombre primero. ¿Se acuerdan que los podíamos dividir en 4 grupos? ¿Se acuerdan? No. Ya, el grupo anterior, estaba el grupo posterior, un grupo medial y uno lateral. Ya, el grupo anterior, ¿qué músculos tenía? Y el pectorales, ¿cierto? Mayor y menor, y el subclavio. Que acá los pectorales no los vemos porque recuerden que el pectoral va por delante, deberíamos tener el tórax aquí, ya lo hemos visto creo en otro, ya, entonces ahí iría pectoral. El único anterior que vemos aquí es el subclavio, que es ese que está ahí chiquitito, se alcanza a ver, debajo de la clavícula. Entonces los anteriores recuerden que generalmente las funciones de los que van por anterior o los tendones que pasan por anterior al hombro son más flexores de hombro, o más o menos. Ya, del grupo posterior ahora, que son los que tienen más músculos, vamos a tener todos los que van, ¿cierto?, la escápula y por detrás del húmero. Ya, este grande que tienen acá, ¿cómo se llama? Que está... No, recuerden que hay uno que va en la cara anterior de la escápula, subescapular. Ya, todo esto es el subescapular, en la fosa subescapular. Recuerden que la escápula va así. Toda la parte es un músculo del grupo posterior, pero va por anterior a la escápula. Subescapular. Y ese nervio que está ahí es el nervio subescapular, que inerva a este músculo. Ya, y otro músculo del grupo posterior que aquí está cortado, que es un gran músculo que viene hacia acá, pero aquí solamente llega con el tendón, se llama dorsal ancho o latísimo del dorso. Ya recuerden que llega al húmero y se da como una torsión acá y después ya se hace grande para llegar a la columna, ¿cierto?, a las costillas. Entonces sería el dorsal ancho muy cortado. ¿Ya? Y de los otros posteriores los podemos ver por atrás, porque están por detrás de la escápula.
Entonces ahí vamos a ver los que dividen la espina, que el de arriba sería el Supraespinoso. supraespinoso, el de abajo sería el Infraespinoso. infraespinoso, y debajo de esto ya vienen los redondos. Ya, ese sería el redondo menor que viene primero. Recuerden que ese llega al húmero, al tubérculo mayor del húmero, y el de abajo sería el redondo mayor. Ya. De todos estos músculos anteriores y posteriores, ¿cuáles pertenecen al manguito rotador? ¿Se acuerdan? Redondo menor. Son 4. El subespinoso. Supra, infra y el subescapular. ¿Ya? Pueden que subescapular va por delante, pero igual llega al húmero, al tubérculo menor, y el supra, el infra y el redondo menor llegan aquí al húmero, al tubérculo mayor. ¿Ya? Entonces, todo eso forman el manguito rotador. ¿Y saben qué función tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función del manguito rotador? Aparte de, obviamente, obviamente aparte de que cada uno tiene su función como músculo, ¿cierto? De rotador lateral o rotador medial de hombro. Pero como cuando se contraen en conjunto, lo que hacen es coaptar la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. Ya, como son músculos que rodean como el húmero, lo hacen como estabilizar y lo coaptan para que el húmero no se luxe en cualquier movimiento. Entonces, funcionan como un gran estabilizador de la articulación de hombro. Ya, eso. Ya vimos los posteriores, los del grupo medial, ¿se acuerdan cuál era? Era solo uno. Ese del lateral. Ese rato anterior ya lo vimos también, acá no se ve, lo vimos en pared torácica, que él tenía una función más de elevación de costillas. ¿Ya? Y el lateral es el deltoides, que está ahí, si me lo prestan. El deltoides va por lateral, pero recuerden que tiene 3 porciones igual. ¿Qué porciones eran? ¿Se acuerdan? Anterior, posterior y lateral. Es un músculo del grupo lateral, pero tiene 3 porciones. La anterior, recuerden que hace flexión de hombro. La lateral hace abducción, que es la separación. Y la posterior hace extensión de hombro. ¿Cuál se separan en las plumitas? Lo que pasa es que en sí el deltoides se dice que tiene como a 8 a 9 porciones. Si se fijan, como que... Entonces, como separarla en sí aquí sería como esa, porque nosotros la vamos a ver solo 3 porciones. La gincana para saber cómo se pone. Ya, sí. Debería separarse como 2 fibras anterior, en este caso, 2 fibras laterales y las últimas 3 posteriores. ¿Ya? Algo así. Pero en realidad yo creo que la vamos a poner bien atrás o bien para que se note igual bien cuál es. No hay como justo ahí, sería muy mala. Ya, eso entonces, el deltoides, el último grupo del hombro. Ya, y de ahí vamos a los músculos del brazo, que recuerden que eran solo 2 compartimentos, uno anterior y uno posterior. Ya, en el anterior, ¿qué músculos estaban? ¿Se acuerdan? Bíceps, coracoraquial y braquial. Ya, esos 3. Y recuerden que esos 3 están inervados por el mismo nervio, que se llama nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Y del compartimento posterior estaba el tríceps, que está inervado por el nervio radial. Ya, el bíceps, entonces aquí tenemos, este sería el bíceps, esto, que va por anterior, y tiene 2 cabezas, una cabeza corta, que llega al proceso coracoides, y una cabeza larga, que es la que ya hemos hablado, ¿cierto? Que se va por el surco intertubercular y se mete a la intracapsular. Y el bíceps es un flexor de hombro, la cabeza larga, y un flexor de codo, todo lo demás, porque también cruza el codo. También tenemos este, que es el coracobraquial. ¿Ya? El coracobraquial, recuerden que llega también al coracoides y después baja por el húmero. Y el último músculo es el braquial, que va debajo del bíceps, es un músculo más grande. Si sacamos el bíceps, tenemos al braquial, ya que ahí lo pusimos ahí porque es la parte que se ve, pero todo esto es el braquial. Y el braquial, ¿qué función tenía? ¿Se acuerdan? De piso. Sí, también es el piso de la fosa, pero ¿qué función tiene la articulación de codo o de hombro? Si va por anterior, recuerden que la mayoría de los músculos que van por anterior hacen flexión. ¿Ya? Entonces, ¿flexión de qué haría? De codo. ¿Ya? El braquial no llega hasta el hombro, así que solamente parte del codo, es el principal flexor de codo.
Y está inervado, recuerden, por el músculo cutáneo que aquí en este monito se ve ahí. Sí, lo pidió así también. Debajo. Ya, eso con los anteriores. Y los posteriores solamente tenemos al tríceps. El tríceps tiene 3 cabezas, como dice el nombre. Ya tiene una cabeza que es lateral, sería esta. Tiene una cabeza larga, que también se mete a la articulación casi glenohumeral. Y tiene una cabeza medial. Aquí se ve muy poquito, porque va como más por debajo. Sería eso. Ya, y el tríceps está en... Alarga, va, sí, va al tubérculo infraglenoideo de la cavidad glenoidea. Y está inervado por el nervio radial, que aquí se ve solamente en esa porción. Ya, nervio radial. ¿Qué función hace el tríceps? Extensión de codo. De codo. Es un extensor de codo, principal extensor de codo. Y la cabeza larga, como llega a cruzar el hombro, también hace extensión de hombro. Eso. Veremos qué nos falta. Aquí, arterias. ¿Se acuerdan que venía la subclavia? Y de ahí cambia de nombre a la Axilar. axilar, ¿cierto? Esta sería la arteria axilar. Y después, que pasa el borde inferior del redondo menor, cambia de nombre de nuevo esta arteria. braquial. Braquial. La arteria braquial. Este amarillo todo este rato es el nervio mediano. ¿Ya? Y aquí se divide, ¿cierto? Y forma el nervio ulnar, que va acompañado de la arteria ulnar. Arteria braquial, ¿qué más me falta decirles? No, me parece. Eso, ¿alguna duda con esto? ¿Conferencia? Dijo que esta arteria era la ulnar, entonces esta sería ¿cuál? Esta es la braquial. Sigue bajando y después se forma como braquial profunda. Entonces esa sería la braquial profunda. Pero póngale braquial nomás. Ya, braquial. Me dijeron que la braquial profunda no existía. ¿En serio?